Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Ana Fabiola Farfán de León, Jorge Luis Meijuero Guzmán, Xiomara Raquel Prado Muñoz, Angélica Toribio Trujillo y Laura Paola Castellanos López. Nosotros vamos a presentar superposición de extensión por clonación PCR y tecnología del DNA recombinante. Existen numerosos enfoques alternativos a la PCR que han sido desarrollados, incluyendo lo que es la clonación TA, la clonación independiente de la ligadura, LIC por sus abreviaturas en inglés, la clonación dependiente de recombinasa y la clonación mediada por PCR de 8 a 10. La utilidad práctica de cualquier método de clonación es buscar cuáles son los más fáciles para monitorear y demostrar cuál es el más fiable. En el ejército de reserva de la clonación y el LIC requieren modificaciones finales que no pueden ser monitoreados por gel electroforesis. Las recombinasas se venden como componentes patentados de kits de clonación. Y la clonación por PCR, pues no es la primera forma de clonación medida por PCR, sin embargo es el más sencillo, el más eficiente y el más fiable. El primero de dos PCRs crea un inserto lineal con secuencias de plásmidos en ambos extremos. Estas extensiones permiten que las hebras del producto de PCR actúen como un par de cebadores de gran tamaño en el vector fragmento, para después entonces desnaturalizar las hebras insertadas y así hibriden al vector y se extiendan para formar nuevos dobles plásmidos trenzados. Por lo tanto, el producto final de la reacción es un doble plásmido de función trenzado con dos muesecas. Este relajado doble plásmido se transforma luego en células competentes de Escherichia coli que sellan las mellas con enzimas reparadoras del ADN. Se emplea el mismo termoestable polimerasa para ambas PCRs, por lo que sin experiencia los usuarios pueden clonar eficientemente sin materializar la idiosincrasia de la restricción múltiple enzimas, polimerasas, glucosilasas, recombinasas y ligasas. El gen GFP es amplificado por PCR con los cebadores quiméricos. Este se realiza con PCR de extensión superpuesta con 5 ADN polimerasa diferentes. Las concentraciones del inserto y recocido relativamente a bajas temperaturas de la reacción, de 5 a 10 grados centígrados por debajo de la temperatura de fusión, importantes para la extensión de superposición eficiente. Algunos de los productos de PCR corresponden a la forma relajada del vector deseable, como lo revela la agarosa análisis de gel. El PQE30 original del vector es destruido en las reacciones con endonucleasa de restricción, en la cual se usa una pequeña alícuota de cada reacción para transformar células de E. coli. La polimerasa de ADN fusión fue la mejor utilizada para la clonación por PCR de extensión, superpuesta que las demás, probablemente por su superior procesividad y fidelidad. La fusión de ADN polimerasa es 10 veces más procesiva que la polimerasa PFU nativa, produciendo hasta 46 más colonias. También produjo 35 veces más colonias que expandir ADN polimerasa de platilla larga mezcla. El ADN polimerasa es relativamente más procesiva con 60% de la fusión, pero la fidelidad general de la mezcla es solo 3,8%. Más del 98% de las colonias transformadas con ADN produciendo por fusión ADN polimerasa eran visiblemente verde, que indica un error de clonación mínimo o remotamente del vector. Bueno, pues yo les voy a presentar cómo se hace la prueba de PCR. Primero se toma una muestra de tejido, moco o saliva. Esta muestra va a contener el ADN de la persona y probablemente el ADN de la célula infecciosa. La muestra se pone en una máquina especial y se agrega la enzima polimerasa. Hay varios tipos de PCR. El PCR de transcripción inversa, los virus formados por ARN se transforman a ADN antes de ser copiados. El PCR y RT-PCR es para presencia de patógenos y PCR cuantitativa y qPCR nos da la cantidad de patógenos en la muestra.
¿Para qué funcionan las pruebas PCR? Bueno, es una manera rápida y eficaz de detectar una enfermedad infecciosa. Estas detectan el ARN o ADN de un patógeno o una célula anormal en la muestra tomada. Es una herramienta muy importante gracias a que los resultados se entregan de una manera rápida y eficaz. Podemos evitar contagios o bien tomar medidas de control a tiempo. ¿Cómo se lleva a cabo la reacción? Se lleva a cabo en 3 etapas. La primera es desnaturalización, la segunda hibridación y la tercera extensión. En la primera etapa, las cadenas de ADN son calentadas y separadas a una temperatura de 95 grados durante 20-30 segundos. La velocidad en la que el termociclador aumenta la temperatura varía de acuerdo al modelo del equipo. Al final de estas etapas tendremos las cadenas separadas que servirán como templado para el siguiente paso. En la hibridación, los primers se alinean al extremo 3' del templado previamente separado e hibridan con secuencia complementaria. Si el diseño de los primers es el correcto y la temperatura es adecuada, la estabilidad y especificidad del complejo será eficaz. En la extensión de las cadenas en dirección de la síntesis de ADN, es decir, 5' a 3', la temperatura óptima para la reacción es de 72 grados, ya que a esta temperatura la enzima es funcional. Al final del ciclo se habrán formado las ampliaciones con un tamaño dictado por el número total de pares de bases, que deberá ser conocido por el investigador. Vamos a hablar sobre la tecnología del DNA recombinante. ¿Qué es el DNA recombinante? El DNA es una tecnología que utiliza enzimas para cortar y unir secuencias de ADN de interés. Las secuencias del ADN recombinado se pueden colocar en unos vehículos llamados vectores que transportarán el ADN hacia el lugar adecuado de la célula huésped donde puede ser copiado o expresado. Aquí hay una imagen para poder entenderlo mejor. Tenemos el segmento de ADN de interés que será puesto en el vector de plásmido recombinante. El plásmido básicamente es una molécula de ADN circular que se encuentra en las bacterias. Este está separado del ADN cromosómico y por lo tanto se pueden replicar de manera independiente. Algunos usos que se le da en esta tecnología son los productos terapéuticos. La tecnología del ADN recombinante está desempeñando un papel vital en la mejora de las condiciones de salud mediante el desarrollo de nuevas vacunas y productos farmacéuticos. Entre ellos tenemos a las vacunas, hormonas de crecimiento, medicamentos contra el cáncer y las proteínas recombinantes. Las vacunas básicamente son vectores de ADN que codifican antígenos. Los antígenos son estructuras moleculares que están en la superficie de los virus. Se administran para la prevención de ciertas enfermedades. Por otro lado, tenemos a las hormonas de crecimiento. La hormona recombinante es aquella que se produce en un laboratorio utilizando tecnologías recombinantes que se utilizan con fines terapéuticos. Por ejemplo, la producción de la insulina. Esta primero tiene que ser sintetizada, después el plásmido recombinante se introduce en una bacteria, en este caso sería la E. coli. Después se produce una unión de cadenas que mediante esta ocurre una reacción y se obtiene la insulina. Los medicamentos contra el cáncer. Para empezar, vamos a hablar sobre lo que es el cáncer. Esto básicamente es una alteración celular que provoca el aumento descontrolado de células anormales formando masas llamadas tumores. La terapia génica consiste en el diseño y la síntesis de los ácidos nucleicos que corrigen estas alteraciones moleculares y, por ejemplo, pues el cáncer. Después tenemos a los diagnósticos, entre ellos está la terapia de genes CRISPR, dispositivos de monitoreo o estrategias terapéuticas. ¿Qué es la terapia de genes CRISPR? Esta es una técnica reciente
Los productos genéticamente modificados pretenden introducir nuevos genes en células animales o vegetales para que realicen nuevas funciones mediante la síntesis de nuevas sustancias. Un OMG es cualquier organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la tecnología de ADN recombinante. Tenemos campos como la agricultura, pues en este campo se utiliza una técnica de hibridación, que es un proceso en el que dos moléculas complementarias de una sola hebra de ADN y o ARN se unen y forman una molécula de doble cadena. La unión depende del apareamiento apropiado de las bases entre las dos moléculas de una sola hebra. También tenemos los cultivos genéticamente modificados, como los cultivos BT, que incorporan la bacteria Bacillus thuringiensis, y que estos fueron creados para que se liberara una toxina llamada, mediante las proteínas CRY, y esta toxina se libera en las hojas, entonces cuando la plaga la consume, pues se intoxica y muere. Por otro lado están los cultivos TH, que son los tolerantes a herbicidas, como los glifosfato o glufosinato. En la industria alimentaria, diversos microorganismos utilizados para la producción de alimentos, como los hongos, bacterias y enzimas, se han modificado genéticamente. Algún ejemplo de esto es la modificación de bacterias lácticas que portan genes de otros organismos, de forma que mediante su uso es posible controlar e incluso acortar los tiempos de maduración de los quesos sin pérdida de calidad. En caso de las levaduras, se han generado levaduras panaderas modificadas genéticamente que incrementan el volumen y la vida útil del pan que se produce. O también tenemos a los vinos, que se han construido levaduras vínicas que al fermentar rinden caldos con aromas más afrutados o incrementan la concentración de compuestos como el polifenol. Después tenemos las enzimas recombinantes, que pues el gen que codifica para la misma puede ser transferida a alguna bacteria y es utilizada principalmente en industrias cerveceras y panaderas, y se utilizan como la Bacillus, Aspergillus y Saccharomyces. Muchas enzimas utilizadas en la producción alimentaria se obtienen a partir de microorganismos modificados genéticamente, producidos a escala en sistemas de fermentación. El MMG se separa del producto o de la enzima antes de que éste sea utilizado en el proceso del alimento. Tenemos la producción animal, y pues que es un animal transgénico, es aquel que se le ha agregado material genético de otra especie a su ADN. Permite transferir con precisión genes beneficiosos